Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Edison Moreno. Nuevamente aquí vamos a dar continuidad a la sustentación del parcial número 2 de la asignatura opción de grado. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del seminario Competencias en la investigación para el desarrollo profesional por Roberto Hernández Sampieri. Justamente este seminario se divide en tres partes. Entonces vamos a empezar con la primera parte, el cual da, pues digamos que el contexto inicial al seminario como tal. Entonces, en esta ocasión, ingeniero, vamos a hablar acerca de la parte básica que él mencionó sobre los enfoques de investigación, y aquí él hacía como un llamado de atención, una reflexión, una invitación con el ánimo de promover la investigación en los estudiantes. Entonces allí justamente Roberto lo que mencionaba es que el perfil universitario eh, preguntaba como cuál es el perfil universitario, ni siquiera conocemos eh, o por qué, o cuál es el perfil universitario de un investigador. Entonces aquí Roberto mencionaba que a la mayoría de la gente, por varios estudios científicos que habían realizado, no le gusta la investigación, y justamente en ese contexto se dieron a la tarea de validar por qué no le gusta la investigación y cuál era la percepción que teníamos los estudiantes acerca de un investigador. Que más adelante lo conecto con algo supremamente importante que está pasando en la actualidad, de lo cual le voy a conversar en un momento. Entonces, aquí en el perfil universitario nos mencionaba que todos los estudiantes o las personas encuestadas tenemos una concepción errada de un investigador, porque muchos argumentaban que era aburrido una persona con bata, alguien con gafas, que seguramente se la pasaba metido en un laboratorio, una persona que es complicada, que es difícil y que finalmente tenía la percepción de que esto no le servía al mundo real, o que no tenía, más allá de terminar la investigación, de mantener un impacto directo en el mundo real. Entonces, fue abordando toda la temática de una manera que lo hace a uno, pues digamos que pensar, socializar y conectarse justamente con este mundo de investigación. Y lo hizo a través de analogías, que ya te voy a contar más o menos de qué trataba. Entonces, justamente esa analogía que decía Roberto es que la investigación nos sirve a nosotros para toda la vida, y no solo en el ámbito, digamos que profesional, sino que personalmente también hay mucha, eh, ejecutamos como conceptos de investigación todo el tiempo. Entonces allí nos decías que la investigación nos va a fomentar esos conocimientos para que nosotros laboralmente podamos tomar decisiones estratégicas, y todo el tiempo poder tomar decisiones laborales. Entonces allí nos comentaban cuáles eran los pasos básicos para una investigación. Entonces, hacer una analogía y un ejemplo cotidiano muy importante, hablaba acerca de un médico. Entonces decía, un médico, qué le sucede a un médico cuando llega un paciente? Lo primero que tiene que hacer es observarlo. Y ese es el primer punto del que hablaba de los pasos básicos. Debemos primero tener el paso de la observación. Y allí en la observación, básicamente lo que nos mencionaba era que era la primera impresión que el médico tenía del paciente. Entonces nos decía, un médico que hace cuando llega un paciente al consultorio, pues lo primero que hace es observarlo. ¿Sí? Y al observarlo, pues empieza a hacer una comparación con un marco teórico de todos los conocimientos que él tiene, digamos que en su cabeza, que adquirió, que tiene en mente, para que él pueda posteriormente, por medio de un recaudo de datos estadísticos, que bien sea una toma de exámenes o una examinación por medio de el pulso, la presión, la temperatura y demás, poder plantear alguna hipótesis. ¿Y esa hipótesis cuál es? Pues
poder hallar cuál es la causa del malestar o el dolor o del por qué el paciente fue pues, a una consulta. Fíjate que ahí planteamos 4 conceptos muy importantes. Observación, comparación del marco teórico, recolección de datos estadísticos y planteamiento de una hipótesis. Describía totalmente un ejemplo muy claro de esto. Y finalmente nos decía como nosotros todo el tiempo en el día a día estamos haciendo investigación en nuestro trabajo. Justamente observamos un caso, nos llega un caso, eh, analizamos cómo lo podríamos desarrollar con una confrontación teórica. eh, si tenemos acceso a información, a datos que nos lleguen a comprobar cómo voy a responder a esa pregunta, y planteo finalmente hipótesis de qué pueda llegar a suceder. Entonces, esto realmente me pareció clave como él lo explicaba, porque en el día a día justamente eso es lo que hacemos todo el tiempo. Posteriormente a eso, nos hacía un llamado de atención, una analogía en la que decía que actualmente las compañías, las competencias que están viendo en las personas universitarias es la capacidad de análisis que debe tener, que debemos tener cada uno de nosotros para poder optar por un trabajo. Entonces allí justamente, eh, pues decía como que las empresas lo miden de otra forma, ¿no? Como no lo llama como investigación o capacidad de investigar, sino capacidad de análisis, y esa capacidad de análisis en un ambiente de alto nivel de estrés. Entonces justamente eso hace referencia, y a todo esto pues le llamamos investigación. Eso es la analogía perfecta de toda la investigación. Finalmente, o posteriormente, pues mejor hacía como un llamado de atención, que era lo que le mencionaba inicialmente. Entonces nos decía aquí un llamado de atención para que cada una de las personas y los países tercermundistas ojalá tuviéramos más iniciativas por poder investigar. Así nos decía un ejemplo claro de China. Entonces, los países latinoamericanos nos dedicamos a hacer distribuidores de todo lo que llega de China y a maquilar toda la información. Entonces nos decía un ejemplo muy claro, no podemos ver cómo la ropa, cuando nos damos cuenta, dice Made in China, y esto básicamente sucede es porque hay una problemática, digamos que política o a nivel de gobierno, en la cual menos del 1% del Producto Interno Bruto está enfocado a la investigación. Entonces, mientras, o entre tanto, nosotros por iniciativa propia y entre tanto el gobierno también no den un vuelco a poder aportar, destinar recursos a la investigación, pues vamos a seguir haciendo unos países que únicamente nos limitamos a distribuir y a maquilar todo lo que llega aquí en Colombia. Finalmente, es un llamado de atención muy fuerte que nos hizo, pero de verdad muy consciente, que llega, lo hace uno pensar de verdad, a interrogarse el por qué no estamos interesados en generar más proyectos de investigación. Que esa es la única razón que nos comenta para poder salir adelante y dejar de ser un país tercermundista. Que podamos tener investigación, que ejecutemos proyectos y que seamos pioneros y competitivos en el mercado a nivel mundial. Y finalmente nos planteaba la estructura o los enfoques como tal de investigación. Entonces, 10 pasos muy claves e importantes. Primero, pues desarrollar la idea, tener la idea, hacer el planteamiento del problema, que ya lo mencionábamos anteriormente, hacer una revisión de literatura con un desarrollo del marco teórico. Cuarto, el alcance del estudio que yo voy a tener delimitado muy bien hacia dónde voy. Quinto, ejecutar la hipótesis y variables que va a tener como tal la tesis. Sexto, el diseño de investigación. Séptimo, la muestra que yo voy a recolectar para poder, que me van a permitir llevar a tomar resultados y concluir nuestra tesis y dar respuesta al planteamiento del problema. Octavo, la recolección de todos los datos. Nueve, el análisis de los datos. Y décimo, finalmente, el reporte que yo entrego como tal a los resultados. Entonces, ingeniero, este es una explicación detallada de esta primera parte.
Espero que haya sido pues de su agrado y nos veremos en un segundo video para continuar explicando la parte número 2 de este seminario. Hasta pronto.